Cursantes, buena jornada. Mi nombre es Ángel Cantero, soy licenciado en Trabajo Social y operador en Psicología Social. Estoy a cargo de la Cátedra Sociología del Control Penal de la carrera Licenciatura en Seguridad y Tratamiento Penitenciario. Para comenzar, vamos a definir un poquito qué es la sociología del control penal. La sociología del control penal es una corriente de pensamientos que intenta explicar el conjunto de mecanismos por los cuales una sociedad dispone para evitar conductas divergentes. ¿Qué serían las conductas divergentes? Aquellas conductas que no son aceptadas por la sociedad misma. Comprende todos aquellos mecanismos mediante los cuales la sociedad ejerce un dominio sobre los individuos que la componen a fin de asegurar la estabilidad y supervivencia de las sociedades. Tenemos tres etapas históricas en las cuales, por un lado, está la venganza, donde si una persona mataba, a esa persona se la asesinaba. Puede ser una venganza privada entre particulares, una venganza pública en las cuales los tribunales ejercían o juzgaban a través de la colectividad mediante penas crueles e inhumanas a las personas que infringían la norma, que si bien no estaba muy establecida en esos momentos, en algunos casos se utilizaba como la justicia divina, donde la autoridad religiosa máxima del lugar imponía las penas a aplicarse a los ciudadanos que cometían algún tipo de delito. Dentro de este periodo de venganza encontramos la ley del talión, que es el ojo por ojo y diente por diente. Una de las primeras normas establecidas en una sociedad en la cual los sujetos eran juzgados y eran condenados según el delito que habían cometido. Si robaban se les cortaba las manos, si violaban se les cortaban el miembro, si asesinaban se los mataba. Luego tenemos un carácter más humanístico, más de la escuela clásica, donde se empezaban a estudiar los delitos y las formas de aplicar las penas. Se castigaba respetando la dignidad humana. Esto recién empieza a tomar cuerpo a mediados del siglo XVIII, con los curas César de Beauseant y el marqués de Beccaria. Recordemos que en la etapa de venganza, cuando imponían los integrantes del clero, las penas eran humillantes, degradantes y eran extremadamente aterradoras en algunos casos, donde experimentaban distintos mecanismos de tortura según lo que ellos denominaban como una conducta desviada. En esa época la homosexualidad también era una forma de delito, una forma de desvío de la conducta social, en la cual cuando eran juzgados o eran descubiertos ejerciendo ese tipo de conductas, las torturas atravesaban desde un potro, como decían, unas máquinas de tortura muy aberrantes, hasta las sierras que los partían al medio a los que practicaban ese tipo de sexualidad. Luego ya tenemos una etapa científica donde hay un estudio del crimen y de los criminales. Estos estudios aparecen con algunas ciencias donde trataban de explicar la criminalidad de los actos de las personas. Es más una escuela positivista, donde se cree que las distintas personalidades cree en las distintas personalidades para así estudiar cómo el individuo y el poder pueden reintegrarse en una sociedad. Dentro de esta evolución histórica que estaba comentando recién, tenemos un periodo inorgánico que llega hasta el año 1933 y se caracteriza por una total anarquía en los métodos y sistemas empleados.
Los lugares de alojamiento de las personas terminaban siendo depósitos de personas donde no importaba el delito ni las formas que se cometían ni lo que habían hecho, y estaban todos mezclados entre sí. No había una separación de delitos ni nada, ni tampoco un tratamiento propiamente dicho para las personas que estaban privadas de su libertad en ese momento. Argentina tuvo uno de sus primeros precursores, si se quiere, en materia de tratamiento penitenciario. Desde sus primeros tiempos mostró un alto índice de investigaciones científicas en torno al tratamiento de la pena de las personas privadas de libertad, a medida que fue incorporando diferentes disciplinas a las unidades carcelarias para poder trabajar más asertivamente con el tratamiento de la persona privada de libertad. Luego tenemos un periodo de racionalización legal que comienza a partir del año 1933 con la sanción de la ley 11833, que organiza la unidad carcelaria y el régimen de la pena, creándose la Dirección de Institutos Penales. Acá empezaron a tener los primeros vestigios de carácter científico en el trabajo penitenciario. Se fundamenta en 3 principios básicos: el estudio científico de la personalidad social del condenado, la individualización del tratamiento penitenciario y la aplicación de un régimen progresivo tendiente a inculcar normas de disciplina social. Acá voy a hacer un breve paréntesis en el cual llamo un poquito a la reflexión de quienes trabajamos en contexto de encierro. ¿Cómo nosotros enseñamos a una persona privada de su libertad y encerrada a vivir en libertad? Pongo este interrogante como para que nosotros empecemos a mirar de qué manera nosotros vamos a enseñar a alguien que el día de mañana tiene que empezar a vivir en libertad. La mejor manera es enseñándole el límite y los respetos por las normas. Estas normas que históricamente, tal vez en su vida, no fueron aplicadas correctamente para que él llegue al lugar donde está. Muchas veces estudios sociológicos y antropológicos describen a una cárcel como un lugar donde una persona privada de libertad no se readapta a la sociedad. No podemos hablar de una readaptación a la sociedad de una persona que tal vez ni siquiera estuvo inserta en ese sistema carcelario, en un sistema social propiamente dicho, donde un sistema en el cual falla la familia, falla la educación, falla el trabajo, falla salud, fallan todos los estamentos sociales, y termina en una cárcel donde el penitenciario o el servicio penitenciario tiene que hacer las veces de todo el sistema social que falló para poder sacar a una persona a la sociedad, entre comillas, readaptada. No soy muy partidario del concepto de readaptación de un individuo, atento a las realidades que solíamos presenciar en el contexto de encierro en las unidades carcelarias que me tocó participar y trabajar. Cierro paréntesis. Luego tenemos un periodo de reglamentación progresista de la ley 11833. En este tercer periodo, que inicia en 1947, se procura no solo hacer realidad todas las conquistas iniciadas con la primera ley 11.833, sino también acrecentar aún más los principios correccionales humanistas que siempre han servido de norte en el penitenciarismo argentino. De esta manera, también este sistema de control social intenta, como les decía recién, evitar comportamientos desviados. Este control social tiene 2 formalidades. Por un lado, un control social no formal, que es el que está integrado por las familias, las escuelas, las religiones, etc. Y por otro lado, un control social formal, que es el derecho penal como última ratio, como última opción
cuando ya fallaron todos los demás sistemas. Como decía recién, evitar comportamientos desviados de manera informal lo integran la familia, las escuelas, la iglesia, religiones, etc. Dentro del control informal, la presión que se ejerce a un individuo para que adopte determinada conducta no proviene del juzgado, del Estado, sino que proviene de las instituciones, tales como la familia, las escuelas, los grupos sociales, etc. Estos establecen normas morales o normas sociales para su cumplimiento. Asimismo, este control social del comportamiento desviado se vincula con el derecho penal. Las sociedades realizan procedimientos formales de selección de estos comportamientos desviados. Muchas veces las normas morales que nosotros conocemos como normas morales terminan convirtiéndose en normas legales, donde esa conducta ya deja de ser apropiada y pasa a ser una conducta desviada conforme lo establece el legislador. El delito es una forma de comportamiento desviado grave. Control social y derecho penal están asociados. ¿Por qué? Porque el derecho penal procura mantener un determinado equilibrio entre el sistema social amenazado y el castigado. ¿Qué sería el sistema social amenazado? Aquellos que no infringen la norma como tal. Y el castigado es aquella persona infractora de la ley penal. El control social jurídico penal en el Estado de Derecho solo es válido en la medida que no lesione los derechos humanos de las personas. Refleja valores éticos, sociales imperantes en cada sociedad conforme al ideario del Estado respetuoso del individuo y su libertad existencial. ¿Qué significa esto? Que los valores éticos y sociales imperantes en una sociedad son los primordiales para un Estado, son los que el Estado debe velar por su cuidado y su protección. ¿Qué es el poder penal que nombraba recién? El poder penal en un Estado es a través del control social punitivo, institucionalizado o formalizado, el cual es el medio de socialización sustitutorio cuando los controles informales fracasan imponiendo una pena. Es decir, cuando los controles informales, como la familia, la escuela, los medios de comunicación, etc., fallaron, automáticamente aparece el medio de control penal a través del Estado. ¿Qué legitima el control penal? El Estado. De esta manera, el poder penal tiene un sistema de criminalización primaria, que es el poder de definición del legislador mediante la inclusión de conductas desviadas a la legislación penal. En otras épocas, que un hombre mayor esté con una joven de 14 años no era considerado un delito. Luego, con el avance de las normas y el avance de las sociedades y el cambio social, se empezó a establecer que la figura del hombre adulto con una joven menor de edad sea considerada conforme a una figura penal establecida por un legislador. Corrupción de menores, por ejemplo. Por dar un ejemplo nomás, ¿no? Eso después lo van a trabajar ustedes con algunos ejemplos propios. Este legislador pone el nombre a esta conducta penal para que sea parte de este poder penal a través de la criminalización primaria que la ejerce el legislador. Luego tenemos la criminalización secundaria, que es cuando el poder de asignación que se le da al delincuente es asignada a ciertas personas que aplican la ley, policías, fiscales, jueces, etc. Cuando se nota que hay una persona que está infringiendo la norma, los primeros que realizan si se quiere, juzgamiento, entre comillas, son los policías, los fiscales y los jueces. Una vez que está este juzgamiento previo realizado, ahí recién se aplica la norma. Cuando nosotros detenemos a una persona infraganti,
como dice la norma, nosotros estamos haciendo un juicio previo de esa persona, estamos juzgando una conducta que nosotros tenemos por sentado que está tipificada en algún lugar, pero es el tribunal el que debe determinar que esa conducta sea merezca la aplicación de una norma penal determinada. Luego tenemos que dentro del derecho penal como instrumento de control social intervienen dos aspectos fundamentales. Por un lado, la agencia, que son la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, y los instrumentos, que son el Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Ejecución Penal, leyes especiales, etc. La pena como control social es la consecuencia jurídica penal prevista por el legislador. Recuerden que en esta situación del control social intervienen en un Estado los tres poderes. El legislador es el que hace, el poder legislativo el que hace la norma, el poder ejecutivo es el que ejecuta esa norma y el poder judicial es quien, juzga a esa norma, a esa conducta tipificada por el legislador para ejercer una pena. La pena es la consecuencia jurídica penal prevista por el legislador e impuesta por un tribunal competente a los partícipes imputables de una acción u omisión tipificada que implica la aflicción de uno o más de los derechos sancionados. Muchas veces nos enseñan que la única libertad que se le restringe a una persona privada de libertad es la de ambular, cuando en realidad son muchos otros derechos más que que quedan cercenados luego de que una persona queda condenada. Eso lo vamos a ver más adelante. Algunas teorías de la pena como control social. Autores como Kant y Hegel refieren que la pena no tiene una finalidad, que el fundamento de la pena se encuentra más en el delito que en otra situación. La pena tiene que compensar el mal del delito. Ellos refieren que la pena es compensación de la culpa, vindicación y expiación del delincuente. Compensación de la culpa es que exista un culpable de un hecho delictivo. Vindicación de que ese delito sea juzgado. Y expiación del delincuente es que esa persona que cometió un delito sea extraído del medio social. Con esto intentan restablecer el orden jurídico. Otra de las teorías absolutistas es que el fin es la retribución de un mal cometido. Mira al pasado, o sea, mira la conducta del sujeto privado de libertad y castiga porque él mismo ha delinquido. Su utilidad queda fuera de fundamento jurídico, solo se legitima cuando la pena es justa, aunque no sea útil. Muchas veces se escuchan términos como criminalización de la pobreza, cuando se habla de las personas que están detenidas solo por el hecho de vivir en un barrio marginal o ser marginales. ¿Cómo se podría evaluar la legitimidad de la pena o si es justa la pena que recibe esa persona por el delito que hubiere cometido? Luego tenemos teorías relativas del control social, como la de von Feuerbach y von Slitz. Refieren que la pena no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para lograr un fin. La pena tiene como fin impedir más delitos. Esta pena debe influir en el delincuente. No mira hacia atrás en el hecho ya cometido, sino que intenta que el delincuente no delinca más. Y ahí es donde viene la parte tratamental del sistema penal. Estas teorías relativistas conciben que la pena es una herramienta de utilidad social de prevención. Esta prevención puede ser general, como la que establece Feuerbach, que refiere que es la intimidación de otros autores a cometer otros delitos similares. La sanción opera para disuadir a potenciales delincuentes y para esto necesita que la sociedad conozca que la pena que le correspondiere si realiza determinada conducta. La teoría general positiva de Welzel refiere una constante punición de los hechos
en cuestión produce el efecto de fortalecer a la población la convicción de que los bienes son intangibles, o sea que nadie puede tocar lo que no es de él, por ende lo mío no pueden tocar. Prevención especial dentro de estas teorías relativas. Como negativa, neutralizar al delincuente. Positiva, un enfoque sobre el autor. Cuando es negativa y habla de neutralizar al delincuente, los autores lo que refieren es extraer al delincuente o a la persona que está cometiendo un hecho de la sociedad. Y cuando habla de manera positiva sobre el autor, con una prognosis favorable, habla sobre de cómo trabajar con esa persona para que no vuelva a delinquir más. La corrección de delincuente apunta más a la corrección del delincuente capaz de corregirse, a la intimidación del delincuente que no quiere ser corregido y la inocuación del delincuente que carece de capacidad de corrección. Luego tenemos una teoría que es de la unión, que junta las dos teorías, la relativista y la absolutista. Una de ellas, uno de los objetivos de la misma es que la pena es legítima cuando es justa y útil. Luego que en el momento de la amenaza penal aparece la prevención general. En el momento de la determinación de la pena, los fines preventivos son limitados por la medida de la gravedad de la culpabilidad. Y en el momento de la ejecución adquieren preponderancia los fines resocializadores como la prevención especial. Entonces tiene estas tres partes, una parte absolutista, una parte relativista y una parte de prevención especial en la resocialización. Con esto damos por finalizado la primera clase. Se les va a estar brindando algunos materiales de lectura y se va a habilitar un foro con lo que acaban de escuchar y el power que se les va a adjuntar en las actividades que se les va a enviar. Muy buenas tardes, les deseo éxitos a todos. Hasta pronto.